¿Logra el presidente de la República o el gobierno arrancar un par de votitos, no votos, perdón, puntos con esto de la consulta? ¿Lograría, a ver, si es que tiene el 15 y llegar a apañar luego un 20 o un 18, igual es bajo, ¿no? O sea, estamos en la mediocridad, digo, debatiendo. Sí, claro, sí, digamos, y también ahí quizás es un error que estoy haciendo en el análisis, porque no necesariamente, lo que estaba diciendo es, durante la historia ha sucedido, pero no necesariamente la valoración negativa a alguien se traduce en intención de voto, ¿no? Ya. Eso sí hay que tenerlo clarísimo, ¿no? Lo que ha sucedido históricamente es eso, pero no necesariamente es un fenómeno que funciona así. Por eso le digo, todo depende de cómo se dé, digamos, la campaña electoral específica, pero va a ser una campaña electoral sobre otra campaña electoral. Claro, entonces, ese es el peor de los caminos. Y otra cosa, Pedro, ¿crees tú que la consulta hace que el presidente de la República se enfoque en esa elección y no en sus candidatos? Porque veo que no se escucha, por ejemplo, vemos a un Correa que es imparable en el Twitter y se pelea con todo el mundo y promociona. El PAN es así. El otro, en cambio, no vemos eso de mis candidatos, vamos a las seccionales, vamos a ganar. No vemos nada, pero vemos algo de la consulta. Es que tomemos, digamos, las 7 capitales provinciales de las 7 provincias que conforman el 70% de la mayoría de electores, ¿no? Es decir, lo electoral en el Ecuador se juega en 7 provincias, ¿no? Dale. No digo que las otras no sean importantes, pero cuantitativamente, en 7 provincias está el 70% de los electores. Parecería que el Ejecutivo, que creo, ¿no es cierto?, le apuesta más a la consulta popular que a sus propios candidatos, no solo por lo que usted dice, sino porque los candidatos son muy, muy débiles. Es decir, veamos en Quito, por ejemplo, la señora Coloma es una candidata que no tiene ninguna opción, que tiene, digamos, muy poca intención de voto, que seguramente no va a captar el voto, que incluso disputa finalmente el voto de la derecha, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, no ves ahí unos candidatos fuertes. Lo que nosotros podríamos concluir como hipótesis es que el gobierno no le apuesta a las seccionales, graso error además, porque uno sabe que finalmente el poder nacional sí se concentra, o la gobernabilidad se concentra finalmente en que ganes las seccionales, en que tengas presencia territorial, ¿verdad? Y por eso creo que más le apuesta a la consulta que a sus propios candidatos. Sí, totalmente, y parecería ser que ese es el camino. No hay cuadros, incluso, Pedro, tampoco para la consulta. Es una cosa que tampoco no se termina de entender, ¿no? Porque no hay cuadros para las seccionales y tampoco hay ese cuadro interlocutor, esa imagen, ese pensador, ese que tendría que haber salido hace rato, porque con todo el respeto al señor Villavicencio, lo que tú decías, no es ciudadano y cada cosa que tenga con la carga política que tiene, lo será él y lo será cualquier personaje que salga de un partido. Es decir, si sale UNES, tiene la carga de UNES, si sale Villavicencio, tiene la carga del gobierno y eso desdibuja la consulta. Y digamos, la campaña, si es que yo me atrevo a decir un criterio, ¿no es cierto?, la campaña de parte del Ejecutivo debería sacársele de la zona de funcionalidad correísmo-anticorreísmo, ¿no? El correísmo y anticorreísmo es una industria, Nelson. Es decir, la gente vive de una industria, la gente vive del correísmo y anticorreísmo. Eso es cierto. Hay gente que lucra del anticorreísmo. Imagínense qué sería, digamos, de ciertos personajes sin Correa, ¿no es cierto? No tendrían condumio, no tendrían criterio, no tendrían nada que atacar. Y el correísmo, evidentemente, también vive de tener un antagonista, ¿no? Es decir, es como el teatro, protagonista, antagonista, ¿no? Y esa industria es un negocio, genera recursos, genera presencia política, genera, digamos, identidad política, etcétera. Lo mejor que podría hacer el gobierno es sacar la consulta de ese debate correísmo-anticorreísmo, ¿no? En esta misma encuesta, por ejemplo, perfiles de opinión, más del 80% responden no soy ni correísta ni anticorreísta, pero eso es evidente. Bacán, ¿en serio? Sí, claro. Entonces, ese es un clivaje mentiroso y no es un clivaje real de lo que vive el Ecuador. El Ecuador vive históricamente otro tipo de clivajes, Sierra Costa, lo que ya hemos conversado en varias ocasiones, ¿no? Entonces, yo, digamos, le apostaría, si fuese el gobierno, no es cierto, es horrible dar consejos, pero si yo fuese el gobierno, le apostaría a sacar a la consulta de ese clivaje, de esa disputa. Entonces, actores como el que usted menciona están inmiscuidos en eso porque viven también de esa industria. Entonces, yo sacaría finalmente de ese debate y lo establecería como un debate un poco menos antagonista, ¿no?